y a continuación vamos a dar paso al panel Desafíos para una regulación inteligente y efectiva de la inteligencia artificial, el cual está compuesto por expertas y expertos, a quienes también vamos a invitar a subir al escenario. Invitamos a Estela Araña, asesora del Comité de Juristas sobre Inteligencia Artificial del Senado Federal de Brasil, a Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro de Chile, a Alejandra Lagunes Soto, senadora de la República y coordinadora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA, de México, a Enzo María Lefebvre, jefe de sector de la Dirección General de Informática de la Comisión Europea, a Marco Ginas, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y a Emma Wright, directora y asesora jurídica del Foro Interparlamentario sobre Tecnología Emergente del Reino Unido. Y por supuesto también invitamos al moderador de este panel, me refiero a este panel consultor en inteligencia artificial, él es director ejecutivo de la Red Global de Centros de Internet y Sociedad, Armando Guío, quien también invito al escenario. Adelante y muchas gracias. Perfecto. Ahí está. ¿Estoy escuchando? Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, ha sido todo un gusto estar hoy en Santiago discutiendo temas muy interesantes. Creo que han existido unas discusiones técnicas muy valiosas, también unas posiciones de los gobiernos alrededor de estos temas. Y tenemos un reto, queridos panelistas, hablar de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer una regulación además usando dos adjetivos, inteligente y eficiente? Y ese digamos que es uno de los grandes retos que yo creo que vemos hoy en día en la región. ¿En qué contexto estamos? Y solo quiero dar esto para darle un poco de inicio a esta discusión. Estamos viendo distintos proyectos regulatorios, Europa claramente liderando, y eso nos compartirá un poco de lo que ha sido esta propuesta regulatoria de la Unión Europea. El Reino Unido respondiendo con una propuesta distinta, basada en alimentar la innovación, y otros países, claramente como China, otros países asiáticos, también tratando de motivar una gran reglamentación y agendas regulatorias. El G7 moviéndose fuertemente en estos temas. Digamos que tenemos toda una configuración. Y en esta configuración, los países latinoamericanos tendrán que decidir sobre posibles regulaciones de inteligencia artificial. Ya hay en congresos de varios de nuestros países proyectos de ley. Perú ya tiene una ley de inteligencia artificial. Y bueno, viene entonces el reto de decidir qué va a pasar con estos proyectos, cuál es el rol de los distintos estamentos en los gobiernos y cómo se va a regular. Y pues tengo unos panelistas de lujo para poder un poco hablar de ese tema y que demos algunas ideas a los representantes de gobiernos que están acá y para lo que se viene en un futuro y lo que se vendrá también mañana de esta discusión y una posible declaración que hable de temas regulatorios también. Entonces, de esa forma, pues quisiera empezar y pues de pronto empiezo por ti, Emma. So I will now speak in English, if that's better for you. So, Emma, and I think this question is for all of you. So we're talking about this regulatory big agenda that will have to be developed for you, from your perspective, and the work you have been doing in the UK and in this parliamentary expert group. What do you think should be the elements that we should have on a regulation of AI? What are those 2-3 elements that you think are essential to be discussed when we are talking about this kind of regulatory projects? So thank you. Thank you, and thank you to the Government of Chile, UNESCO and CAF for this opportunity to speak. Our parliamentary network is led by a senior parliamentarian in the UK, and it has been going on for about 5 years, and in those 5 years we have seen countries swap from being interested in the industrial opportunity and seeing it as part of their industrial strategy to now being concerned about the risks of AI. And I stand by the UNESCO recommendation as being the only document that 193 countries have agreed upon. The one thing, and it came up before lunch this morning, is trust. How do we build trust? And trust I look at from several angles. One is to create the regulatory certainty
So businesses will be able to invest in a country. We haven't done too well on that front in the UK over the last few years with changes in government, but that we need to do that to create the industrial opportunity, but also how do users trust the systems that they are using? And any regulatory framework should look to establish this. Now that may be through the adoption of the ethical principles, but I think it is also about ensuring a framework is flexible enough to be able to address things coming in the future. We have some legislation in the UK that has been brought in, but has taken 7 years on online safety and is now quite dated. That doesn't harbour trust. It seems that it's old. We had a discussion around Cambridge Analytica affecting elections in the UK, but that's one very, whether it did or didn't, there was a lot of concern as significant elections take place next year as to the power of some companies. I think there's a good example in that actually it's not necessarily by law, but it may be self-regulation. In the aviation industry in the 1950s, they realised that without user trust, commercial airlines wouldn't be able to take off, and we wouldn't be jetting around and being able to meet here in Santiago. And so that's where I would focus on. Thank you, Emma. And that element of trust, building that trust, is something I think it's interesting to perhaps explore a little bit more later. But ahora quisiera pasar a Enzo, desde la visión también y lo que ha podido ver de la Unión Europea. Claramente Europa siendo un líder en los temas regulatorios, varias regulaciones, no solo el AI Act, también tienes pues el Digital Service Act, ¿no? También otras normas. ¿Cómo ves estos esfuerzos? ¿Cuáles son esos elementos que tú crees que son esenciales en un marco regulatorio de IA? ¿Funciona? Sí. Bueno, mil gracias. Realmente un gusto estar acá en Chile. Gracias a CAFA, a UNESCO y al Ministerio por invitarnos. Si pudiese, digamos, hablar más como experto que como representante de una organización para tener un poco más de libertad en lo que voy a decir. Antes que nada, siempre quisiera recordar una cosa. La tecnología quiere muchas cosas, puede hacer muchas cosas, pero la tecnología no quiere nada, ¿no? Nos decía un famoso CEO en 2017. Entonces, lo que imponemos nosotros a la tecnología es lo que nos permite hacer cosas. Y de misma forma, yo creo que tenemos que enfrentar el problema de la regulación de la inteligencia artificial regulando a lo que queremos nosotros como seres humanos hacer con la tecnología. Entonces, para hacer esto, tenemos que tener, antes que nada, una visión. La visión, justamente como decías, es la parte más interesante de esta parte, digamos, de esta proyección, porque no puede ser solamente una regulación hacia la inteligencia artificial de por sí, sino a todo lo que empodera la inteligencia artificial, a todo lo que empodera esta tecnología en hacer. Entonces, no solo, como justamente decías, hubo muchos actos por parte de la Comisión Europea en los últimos años, no solo este año, sino también el Data Act y todos los procedimientos legislativos que se van a imponer. Más bien, yo diría, la gran diferencia que tenemos hoy en día entre lo que fue el marco regulatorio para la disposición de privacidad de datos hecha por el GDPR y la gran diferencia que tenemos hoy en día es que las organizaciones internacionales enmarcaron mucho más una vía y una visión hacia eso. Y entonces tenemos el cuadro de la UNESCO, que es fundamental, tenemos las líneas guías de la OSD,
que nos permitieron, digamos, decir cómo avanzar también en el cuadro económico. Y también estuvimos a lo largo de estos últimos años, no solo después de la pandemia, sino ya antes, sobre todo en la región latinoamericana, viendo que había la necesidad de empoderar los países y lanzar estrategias, tan sean nacionales que regionales, para llevar adelante, yo diría, en 3 ejes estas regulaciones. Antes que nada, tener una visión, la visión a largo plazo, un poco como decía ya Emma. Tener la sabiduría de poner en marcha transparencia, reglas de transparencia. Y después también, y ahí siempre un poco repitiendo lo que decía Emma, es tener bien en cuenta la responsabilidad. Y esto quiere decir tener la capacidad de poner en marcha cuadros regulatorios muy firmes dentro de los países miembros. Ahí. Gracias, Enzo. Y esto nos ayuda bastante porque lo hemos visto. He tenido la oportunidad de trabajar como consultor también de CAF en estos temas junto con Marisabel y el equipo, y hemos visto exactamente eso, la visión, ¿no? ¿Cuál es la visión que cada país le quiere dar un poco al tema de inteligencia artificial? Y de esa forma podemos entrar ya a la región e ir a Brasil. So, Stella, I'm sorry that my Portuguese is not good, no. But so we heard from the experience, UK, Europe, of course, in international perspective. Now coming to the region, Brazil. A very interesting experience you have had now with the Comisión de Juristas, having a commission of experts working in Brazil right now. Which were those elements that you define as essential for the Brazilian regulation? And of course, a lot of interest on what is going on right now in the Congress, there in the Senate, I think it is. You can let us know a little bit more of this draft bill, but which are those elements you see in Brazil which perhaps are going to be essential of that regulation? I have a lot of interest on the sandbox, for example, regulatory sandbox has been a big chapter of that regulation, but please let us know from your experience working there. Gracias. Eu primeiro quero só esclarecer que não fui assessora da comissão, pero membro de jurista, e agora estou em Ministério da Justiça do Brasil, responsável pelos temas de regulação digital. Primeiro, eu quero ressaltar a importância deste foro desde su global, para que a diferença da primeira ola de digitalização podemos garantizar desenvolvimento menos desigual. Hoje, todo este desenvolvimento está concentrado em norte, né? Para que nadie se quede atrás. E aunque nós teremos agora muitos foros internacionais, é muito importante que o debate vá allá do debate da securitização. Como a maioria das iniciativas que tem hoje, abordamos como os desafios multifacéticos que se apresentam, os impactos sociotécnicos desta tecnologia. Então, quando falamos de regulação, estamos falando de alguns princípios que, em certo modo, se estão acordados aqui nesta sala. Los compreende os valores fundamentais de nossos estados constitucionais, como proteção de los derechos, preservação de las liberdades fundamentais e a democracia, a redução de las desigualdades, a não discriminação, a transparência, a responsabilidade, centralidade no ser humano, mitigação de riscos, a confiança, a confiabilidade, incluso em sentido técnico, entre outras coisas. Pero a grande dificuldade é como fazer princípios tão generais como são os direitos ou princípios de design que estamos falando se converter em mecanismos capazes de traduzir, de operacionalizar as normas legais como parâmetros obrigatórios para os processos de desenvolvimento e usos da inteligência artificial. As ter regras que sejam adequadas para a aplicação em um contexto em que necessitamos de um sistema de estándares muito granular e muito dinâmico, dirigido frente a setores muito diferentes, que têm seu próprio linguagem, valores e parâmetros. Em nível internacional, se volve mais complexo, porque consideramos, además, elegir que direitos devemos preservar. Não existe nem sequer um estándar único de direitos humanos. Incluso que as mesmas disposições e princípios são interpretados por los tribunais de diferentes maneiras em todo o mundo. É exemplo da liberdade de expressão, que é muito diferente em
Estados Unidos, que em Brasil, ou na América do Sul, e na Europa. Outro desafio é a necessidade de encontrar uma ferramenta de governança que haga cumprir lo que é normativo e, ao mesmo tempo, reconozca o papel dos instrumentos de soft law, que são necessários, pero de muito complexo enforcement. Por isso que a Comissão de Juristas do Senado brasileiro priorizou a atenção aos estándares substantivos promovidos por esses princípios e garantias fundamentais e as garantias processuais que articulam regras e procedimentos formais através de los quais se criam, se exercem e aplicam os direitos substantivos. Por isso, tivemos um enfoque baseado no misto de risk-based approach e rights approach, pela proteção de direito, que eu vou falar melhor na próxima ronda, pero é diferente da proposta, em especial de AI Act ou de UK, porque tem na base a proteção de direitos. Sin duda, el marco de derechos y derechos humanos es un marco interesante a tener como ese marco general sobre el cual se puede construir la regulación de inteligencia artificial. Y pasando a eso, pues entonces, senadora, pues un gusto, senadora Lagunés, muchas gracias por acompañarnos. Esta tarea en México, ¿no? México además que ha tenido propuestas de estrategia de inteligencia artificial, que después no, también compaginándolo con los temas de la visión, construir esa regulación sobre qué marcos, teniendo esa complejidad de si hay o no una estrategia ya de Estado, cuáles son esos elementos que ustedes quieren ver en esa norma y bajo ese contexto que es complejo, me parece muy interesante que nos puedan un poco iluminar en este tema. Muchas gracias, Armando. Y yo quiero agradecer al gobierno de Chile por organizar este evento, por la invitación a la UNESCO, a CAF. Y realmente yo hoy soy senadora, fui en el sexenio pasado, fui la estratega nacional digital del país, pero hoy vengo a compartir la voz de cientos de expertos, de expertas en México sobre los desafíos de una regulación inteligente y efectiva de inteligencia artificial. El mecanismo que creamos en México desde el Senado como un esfuerzo bicameral con la Cámara de Diputados es una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde esta alianza es un esfuerzo multi-stakeholder, multipartes, en el que participa la iniciativa privada, la academia, sociedad civil, activistas, organismos autónomos, organismos internacionales y gobierno. La misión es reconocer y fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial en México desde una perspectiva integral, plural y multidisciplinaria, analizar los retos, los beneficios, los impactos para el diseño de políticas públicas, de regulación y el modelo de gobernanza. Los ejes de trabajo en los que nos hemos enfocado son mesas de trabajo en diferentes temas, concientización, webinars y talleres, casos de uso aplicado de inteligencia artificial y la cooperación internacional hacia un bloque regional. Así que estos meses lo que se ha tratado es de dar vida a nuevas epistemologías que, más allá de darnos respuestas que buscamos, nos permitan hacer las preguntas adecuadas. Así que empezamos hace unos meses y hay 4 elementos fundamentales que me parece que como región nos unen mucho. Que el primero es, tenemos una deuda con la conectividad universal de alta velocidad. Tenemos una deuda con el tema de inclusión digital y de inclusión financiera. Hay una deuda enorme en educación, capacidades y habilidades digitales y, evidentemente, en confianza digital y Estado de Derecho. Y sobre esta base iniciamos estas conversaciones desde la Alianza. Así que los elementos fundamentales de una regulación para que la inteligencia artificial estén al servicio de la inteligencia humana y de la inteligencia del planeta. Y esto lo quiero, no quiero perder ninguna porque son el resultado de mesas de trabajo donde cientos de expertos han participado. El primero es ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, derechos humanos e innovación. Hoy nos toca ser íntegros en el desarrollo, uso y aplicación de la inteligencia artificial. Esto quiere decir regular el uso de la inteligencia artificial más que la tecnología, establecer cuáles son los usos aceptables y los usos no aceptables, dependiendo de los riesgos asociados, y si hay riesgos, hay que mitigar los riesgos.
Hay que priorizar la ética de la responsabilidad, es decir, considerar los responsables, responsabilidades y las consecuencias de las acciones. Hay que garantizar la integridad de los datos y la arquitectura tecnológica, transparencia algorítmica, que sean equitativos, no discriminatorios y con supervisión humana, neutralidad tecnológica, promover la colaboración a nivel global y regional, claridad conceptual y adopción de estándares internacionales. En el tema de derechos humanos no hay que olvidar que los derechos humanos ya es el derecho a la educación, inclusión, diversidad, seguridad y sustentabilidad. Ya están en la Constitución, así que lo que buscamos hacer es promover la diversidad, igualdad e inclusión en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Todas las personas deben de tener acceso y capacidades para aprovechar estas oportunidades, proteger dignidad, privacidad y datos personales, confianza digital que pasa por un marco sólido de ciberseguridad, evitar sesgos y discriminación, educación, 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 reducir la brecha de participación de mujeres en la inteligencia artificial y carreras de STEM, capacitación a profesores, cambio en el modelo educativo, concientización a los usuarios de los riesgos del uso de la tecnología, es decir, corresponsabilidad a través de la educación. Neuroderechos, hay que regular en tema de neuroderechos, y el desarrollo no puede no ser sostenible y sustentable. Hay un gran reto en el uso de energía y de agua por los centros de datos y de cómputo que hoy están haciendo inteligencia artificial. Se dice que el 1% de las emisiones globales para el 2030 serán ocasionadas por los centros de datos que están generando inteligencia artificial. Estos son datos según la Universidad de Oxford. Y último, innovación. Tenemos que detonar la cultura de innovación en nuestros países, promover el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el sector público para mejorar el diseño de servicios digitales, promover el diseño de política pública basada en evidencia, invertir. Necesitamos inversión en investigación y desarrollo y generar ecosistemas de innovación y nuevos emprendimientos basados en inteligencia artificial, así como darle a las pymes las capacidades para poder utilizar la inteligencia artificial. Las pymes son el 80% de la base de la economía y de la generación de empleos. Así que esto es lo que salió en las mesas de trabajo sobre la regulación en inteligencia artificial. Muy interesante, senadora. Solo una pregunta adicional ahí. Estamos entonces más ante una ley no solo que limita, sino que habilita. Es decir, digamos, la regulación o la ley no solo sería una ley de limitación, sino de habilitación. Es un habilitador. Perfecto. Eso, conectándolo, Marcos, con lo que ustedes hacen en CEPAL, claramente, vemos entonces que la regulación también puede tener un rol importante en el emprendimiento, en la producción, digamos, en motivar todo esto, y vemos también las leyes tomando ese sentido. ¿Cómo ves tú, Marcos, estos tipos de proyectos, lo que se puede lograr con estas leyes y con los marcos regulatorios, y desde la experiencia de CEPAL trabajando con países pues, que han empezado también estos esfuerzos? Muchas gracias, Armando, y muchas gracias a la CAF, a UNESCO, al Gobierno de Chile por invitar a la CEPAL a esta conversación. Tú nos has pedido hablar sobre cuáles son los elementos que en principio debería tener una regulación de inteligencia artificial, y yo quisiera concentrar, digamos, esta intervención en uno solo, y esa regulación tiene que lograr un buen equilibrio. Y eso me permite precisamente hablar un poco sobre el contexto que está, digamos, arropando esta conversación sobre regulación de inteligencia artificial. Precisamente nuestra región este año va a terminar una década en materia de crecimiento aún más perdida que la famosa década perdida de los 80. Si se cumplen los pronósticos de crecimiento, esta década que comenzó en 2014 y termina en 2023, estaremos creciendo a 0,8% promedio anual comparado al 2% de la famosa década perdida. Y detrás de ese bajo crecimiento está una productividad que ha permanecido prácticamente estancada durante las últimas décadas. Y es por eso que nosotros desde la CEPAL venimos insistiendo en que nuestros países están llamados a escalar y a mejorar
la implementación de políticas de desarrollo productivo. Nosotros no hablamos, Armando, de políticas industriales, sino políticas de desarrollo productivo, como esas políticas que apuntan directamente a sofisticar y diversificar nuestros aparatos productivos como vehículo para lograr esa mejora de la productividad. Y ahí es donde vemos precisamente la inteligencia artificial jugando un rol central en esas políticas de desarrollo productivo. En primer lugar, y ya lo comentaba Alejandra, efectivamente porque la inteligencia artificial tiene un gran potencial para mejorar la productividad de las empresas y particularmente de las MIPYMES. Ahora bien, precisamente ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en materia de extensionismo tecnológico para acompañar a las empresas a que adopten precisamente en general las tecnologías digitales, pero en particular la inteligencia artificial. Pero adicionalmente porque el mismo segmento de inteligencia artificial constituye una gran oportunidad para nuestro sector TI de la región. Ya se ha hablado, digamos, esta mañana. Todo eso para decir que habrá que escalar la inversión que se haga en inteligencia artificial. Habrá que conectar los esfuerzos de desarrollo productivo con los esfuerzos en materia de transformación digital y en particular en materia de inteligencia artificial. Pero por eso, Armando, es que comenzaba diciendo que será importante lograr un buen equilibrio en esa regulación, de manera que efectivamente logremos con esa regulación mitigar los riesgos que ya se han comentado durante la mañana que puede llegar a tener la inteligencia artificial, pero que no ahoguemos precisamente el gran potencial que tiene esta tecnología en materia de desarrollo económico para nuestra región. Muchas gracias. Muy interesante también esta perspectiva de equilibrio y bueno, ya terminando un poco esta ronda, esta primera pregunta, pues Guido, Girardi, un gusto tenerte en el panel. La misma pregunta, digamos, ¿qué elementos ves tú también claramente desde lo que es la experiencia de Chile? Una experiencia además que ha sido muy interesante por toda la configuración de normas que hay, por todas las discusiones que ha tenido Chile frente a protección de datos, por ejemplo, frente a normas de consumidor. Tuvo una propuesta incluso un sandbox regulatorio, se quiere retomar este tipo de temas. Una ley de IA, una regulación de IA en Chile, ¿cómo debería abordar todo este contexto? Entonces, Guido, muchas gracias. Bueno, primero, gracias a UNESCO, gracias a CAF, gracias al Gobierno de Chile. Bueno, a mí me parece que estamos frente a un tsunami, y uno de los tsunamis los puede ver o podemos tener ceguera frente a él, pero el tsunami va a venir. Y este es un tsunami que tiene tantas oportunidades como amenazas. Es decir, nunca el humano había generado una tecnología tan poderosa que nos puede salvar o también puede quitarnos lo más esencial del humano. Y por lo tanto, uno tiene que tomar decisiones que son éticas y políticas. Yo fui senador, creé el Congreso del Futuro, que es una instancia de ciencia que reúne a todas las universidades chilenas, a la Academia de Ciencia, a la izquierda y a la derecha, al Senado y la Cámara de Diputados, y que todos los años invitamos a más de 100 de los principales intelectuales del planeta. Tenemos 3 millones de seguidores, y uno de los que vino a este encuentro fue Rafael Yuste, que es el director mundial del Brain Project, y decidimos, a partir de la evidencia científica que había, de crear una ley, que es esta ley de neuroderecho, que yo fui uno de los autores. ¿Por qué una ley de neuroderecho? Primero porque tenemos una asimetría gigantesca. Hoy día, se decía hace un rato atrás que la inteligencia artificial sabe conocer el lenguaje humano, pero nosotros no conocemos nada del lenguaje de las máquinas. Ellos saben todo de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellas. Y el problema que tenemos que generar que los derechos que hemos adquirido sean válidos en la tierra como en el cielo. Es decir, los derechos humanos son válidos en el mundo analógico, pero no son válidos en el mundo digital. No son válidos en el ciberespacio. Por ejemplo, una ley tiene imperio sobre el país. A mí me tocó hacer una ley de etiquetado frontal para los alimentos chatarra. La hicimos en Chile, pero tuvimos que hacerla de nuevo en Uruguay, en Perú, en Argentina, en Colombia, en México. Yo estuve 10 veces en México para ayudar a esa ley, o muchas veces, o sea, cada país tiene que reproducir esa ley. Entonces, lo que tenemos que ir es sobre la ley, establecer un estándar de derechos fundamentales, porque los derechos son lo único que es universal. Y por lo tanto, por eso que con Rafael Yuste tomamos la decisión de hacer una ley de neuroderecho, de instalarlo en la Constitución chilena como un nuevo derecho humano. Porque si no, si se trata de leyes, además el ciberespacio superó el Estado Nacional.
Y por lo tanto es absolutamente inviable pensar en eso, porque además hay competencia desleal. Porque hay países que han tomado la decisión de regular, como Europa, pero ¿qué le pasó? Europa quedó fuera. Porque Estados Unidos y China, que son los que tienen el poder de estas tecnologías hoy día, se apropiaron de los datos. Y Europa hoy día está fuera de la geopolítica. Entonces, evidentemente esa competencia desleal se aprovechó de un marco ético que intentó desarrollar el mundo europeo. Pero eso tiene costos para ello hoy día, porque esas asimetrías evidentemente son muy peligrosas. Entonces yo creo que aquí tenemos un tema político que tenemos que hacernos cargo, porque estas son tecnologías propietarias, cuidado. No estoy hablando que el problema sean que las empresas sean privadas, sino que los bienes públicos que generan son privados. Y a mí no me gusta que seamos parte de una especie de acuario donde tienen todo el poder, nos conocen, donde crear una economía de la reputación, una economía de la atención, que nos manipula, porque la atención solo se activa con los contenidos más polares, extremos, no hay certificación de veracidad. Estamos entrando en un mundo de mucha distopia. ¿Pero por qué es un modelo de negocio? La personalización es un modelo de negocio, pero destruye la sociedad, hace lo distinto que hace la sociedad. Y además tenemos tecnologías nuevas, como metaverso, como GPT, que amenazan con desplazar al humano a una velocidad que jamás hubiéramos pensado con la inteligencia generativa. Entonces, un tema político. Tenemos que establecer regulaciones, pero además tenemos que democratizar ese mundo, porque detrás de alguna de estas plataformas hay una concepción ideológica, cuidado, de Silicon Valley. ¿Qué es lo que piensa Silicon Valley? Que el humano está superado, que hay que ser monopolista, que no tiene que existir leyes. Son libertarianos. A mí, por lo menos, yo quiero defender el humanismo. Un humanismo liberal transversal, pero no que haya una apropiación, una suerte de tecnosimbiosis, donde nosotros abandonemos la capacidad de decidir. Lo que estamos externalizando son competencias fundamentales del humano. Y en segundo lugar, un tema ético. El problema acá no es la inteligencia artificial, no es la tecnología. Esa tecnología se va a desarrollar a la velocidad de la luz. El problema es que no está acompañado de un marco ético. Tenemos que definir qué queremos preservar del humano, tan fuerte como eso. ¿Qué rol tiene que tener el humano? ¿Qué decisiones queremos que tenga el humano? ¿O vamos a trasladar todas nuestras decisiones de Tinder, la pareja que queremos, de Cambridge Analytica, de entregar todas las competencias de nuestra memoria a la red? Antes yo sabía muchos números de teléfono, no sé ninguno. Queremos que el metaverso reemplace nuestra capacidad de pensar, de amar. Queremos que la inteligencia generativa, cuidado, la inteligencia generativa es un marco evolutivo distinto, porque puede ser, y esto no es ficción, que estemos construyendo una vida artificial nueva con inteligencia. Algunos dirán, no, eso no se puede. Sí, pero recuerden que la vida humana y la vida biológica proviene de una vida inorgánica, porque nació de una químico-simbiosis hace más de 4.000 millones de años. Y después tuvimos una biosimbiosis que generó el rol de la naturaleza y de donde venimos nosotros. Pero hoy día tenemos una tecnosimbiosis que puede generar vida, pero que además genera cultura, genera contenido, a diferencia del anterior, hackea el sistema operativo del ser humano, que es el lenguaje, y puede ser profeta del futuro, porque esta inteligencia artificial ofrece lo que las religiones no pudieron cumplir: que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan escuchar, que los paralíticos puedan caminar. Entonces, a mí me parece que la humanidad no puede sobrevivir sin inteligencia artificial. Pero evidentemente entonces tenemos que trabajar en el marco ético y político. Por eso nosotros hicimos esta ley de neuroderecho, fue aprobada transversalmente sin un voto en contra en la Cámara de Diputados, el Senado, involucramos a todas las universidades. Hicimos un marco también para las neurotecnologías directas, como Elon Musk, asociándola a dispositivos médicos, a una regulación del Instituto de Salud Pública, o podría ser a una suerte de EPA en Estados Unidos, que regule, que establezca registro, que al igual que los dispositivos médicos obligue a establecer los usos, los efectos adversos, un sistema de consentimiento. Es muy importante empezar a ver instrumentos concretos, ¿no? Y hoy día nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia para establecer un marco ético de regulación que sea el mismo que apliquemos para las tecnologías de plataforma, de redes sociales, de metaverso y de inteligencia generativa. No podemos aplicar marcos que sean distintos, tiene que haber una concepción. Pero yo creo que esto o lo hacemos todos o le vamos a entregar el poder a unos pocos. Perfecto. Y nos van a dividir. Entonces yo creo que hay una urgencia tan importante como
enfrentar el cambio climático es democratizar y recuperar el pilotaje democrático del futuro y no entregárselo a unos pocos. De eso depende. Yo creo que lo que yo veo que en la política hay poca conciencia de esto. Yo soy parte de la política, pero veo que hay muy poca conciencia de la profundidad y la envergadura. Si yo le pregunto a un parlamentario de cualquier país qué es lo que es un algoritmo, la mayoría no tiene idea. Entonces estamos enfrentados a un desafío gigantesco. Además, el chasis pensante, que es la política, los estados, los gobiernos, se vació de intelectualidad. La intelectualidad se escapó y tenemos que recurrir al pensamiento, a la intelectualidad, que está muriendo el pensamiento, porque la red social mata el pensamiento, hay un pensamiento rápido, acelerado, tenemos que recuperar, porque estamos en un momento muy crítico de la historia de la humanidad, que si no hacemos esto, bueno, va a ser muy difícil hacerlo después. Perfecto, Guido. Muy claro, muy vehemente, muchas gracias. Entonces, interesante, hemos visto temas de derechos fundamentales, confianza, equilibrio, algunos elementos para una regulación. Ahora, y la pregunta con la que usualmente muchos gobiernos también llegan es, ¿cómo implementar esto, no? ¿Cómo hacer esto una realidad? ¿Debe existir algún tipo de autoridad, alguna agencia, algún procedimiento, un registro? Y, senadora Lagunez, ustedes que han visto un poco, digamos, de esta experiencia, ¿cómo puede entonces empezar a pensarse? Y esto también, de nuevo, aquí las preguntas un poco son comunales, por eso las hago extensas, pero ¿cómo es este tema entonces de la implementación? ¿Cómo hacer que esto sea efectivo y muchos de estos principios y elementos los podamos ver materializados? Y me parece, Armando, que esta pregunta es importantísima porque el desafío más grande, sobre todo en temas digitales, en los gobiernos, es el tema de gobernanza. ¿Quién define la agenda? ¿Quién define los estándares? ¿Quién compra la tecnología? ¿Cómo se canalizan las inversiones de tecnología? De hecho, México el sexenio pasado avanzó mucho en temas de digitalización porque estaba al más alto nivel la coordinación de estrategia digital, reportándole directamente al presidente y con capacidades transversales. Y es por eso que se pudo avanzar en tan solo un sexenio muchísimo en temas digitales. Así que tan importante es la regulación como la implementación, la supervisión, la vigilancia y el Estado de Derecho. En las mesas de trabajo en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial salieron cosas muy interesantes en dos temas. Una, a nivel local. A nivel local, lo que resultó, los expertos y expertas dijeron fue que es necesaria tener una entidad reguladora autónoma, o sea, crear un organismo autónomo y especializado multidisciplinario que supervise la implementación y el cumplimiento de las regulaciones de inteligencia artificial y de tecnologías emergentes, así como de la ciberseguridad, alinearse a estándares globales, dotado de autoridad y de recursos necesarios para investigar, para innovar y para sancionar, con participación multisectorial, incluidos expertos en tecnología, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, representantes de sociedad civil, que estén involucrados en el proceso de supervisión. Este enfoque colaborativo asegura una vigilancia más amplia y más efectiva, con auditorías regulares, con la capacidad de tener injerencia en una regulación flexible, con revisiones periódicas a la regulación que den respuesta al rápido avance de la inteligencia artificial, con mecanismos de denuncia ciudadana, habilitar canales muy claros y accesibles, fáciles de entender para que los ciudadanos reporten preocupaciones o violaciones a sus derechos humanos, con una transparencia activa, con informes sobre el diseño, el uso y resultados de estos sistemas. Esto no solamente aumenta la confianza pública, sino que también promueve la responsabilidad y la autorregulación, y con acceso a la información. El regulador y los tribunales deberían de contar con la autoridad para solicitar información sobre los sistemas de inteligencia artificial y su funcionamiento interno. Pero también salió algo muy interesante a nivel regional, la creación de una alianza regional de inteligencia artificial, porque hay, como lo decía Gabriela Ramos en la mañana, está Estados Unidos y China como los grandes desarrolladores de tecnología. Sin embargo, la región de Latinoamérica y el Caribe podría ser un gran bloque regional, donde tuviéramos cooperación técnica, transferencia de conocimiento y revisión de regulación, un sandbox o un laboratorio que facilite el acceso al poder de cómputo. Platicábamos hace un rato, tan solo en México tenemos quizá, no sabemos bien, 7, 8 supercomputadoras, un Policy Lab que codiseñe guías y lineamientos que se puedan probar antes de regular.
desarrollar en conjunto normativas, directrices, recomendaciones para los países de la región, estudios de caso y documentación, programas de innovación y de emprendimiento, articular el acceso a capital de riesgo, desarrollar capacidades en la región y eventos y conferencias conjuntas. Entonces, hay un tema de un organismo local, pero también tener un organismo regional. Muy interesante y definitivamente esas mesas fueron muy productivas. Los felicito de verdad. Lo que surgió es impresionante. Perhaps, Emma, going to your perspective, then there is a lot of talk also about supervision, like an authority, but we're talking about supervising the use of AI, basically, like someone like being in charge of that. How do you see that? How do you see that possible? What's your approach there from your perspective? So I absolutely agree with what Alejandra just said. Thank you. From our perspective, and what we have tried to do through our network is to build capacity and understanding, because unless we have people other than the tech companies understanding how this technology works, whether it's legislators or regulators, how can we scrutinize? How can we question what they do? How can we verify what they can do? And then how do we enforce our rights? The lady from Microsoft gave that wonderful example of the babies and spotting whether someone was blind. And she was saying absolutely that their product should be verified, I think is what she said, around standards and making sure it's fair for everyone. Actually, my concern comes from the idea that many years ago, because AI is just maths, many years ago we had the capacity to understand with arithmetics, most of us do, that 5 + 4 is 9, we don't need a calculator. And as we get more complicated maths, we used a calculator, but a lot of the time we could verify it. With AI, we cannot do that. We are reliant on the tech companies, and therefore, when we have an output from a computer, there is a deference to that output. And we have to build this capacity within our professions to verify and scrutinize that output, or else we are actually giving the computer the power, and this will only get worse. So that's the two things, is building this capacity for regulators, but also it comes up in digital skills, that our people understand how this works. In the UK, we have come up with this idea of algorithmic audit. I know the EU AI Act is also referring to that. Outside of my role here, I'm also a lawyer, and I have been working with creators on large language models and whether copyright has been infringed. Try finding an expert that doesn't work for the tech companies, or try and understand how these large language models work when you are trying to open the black box. It's extremely difficult, and that will not allow people to be able to enforce their rights. The other thing I also do is work with the public sector on digital transformation. There is a significant amount of spend that goes, and that I do believe governments and customers have more rights than they probably realise by how they divert their spend on digital transformation products and making sure there is quality there. But equally, there has to be capacity within the civil service to understand what they can look for and what good looks like. They're my thoughts. Thank you. Oh, thank you. And building capacity, of course, is a big effort, very, very challenging, but I think it's worth it, especially in these topics. And Marcos, ahí voy contigo porque sé que CEPAL claramente trabaja en esto. Eso puede ayudar mucho a estos temas de supervisión, a que una regulación no sea solo un papel, sino que se vea efectivamente. ¿Cómo ves este tema, esa supervisión, esa generación de capacidades que podemos y que ha visto también CEPAL y tú en este trayecto? Gracias, Armando, por esa pregunta, porque me permite resaltar dos últimas cosas. Lo primero, y ya se dijo, digamos, en la mañana, sabemos que estas tecnologías no conocen y no respetan fronteras geográficas, fronteras políticas, y por lo tanto, en materia de regulación se debe adoptar también una aproximación como mínimo regional. Deberíamos precisamente fomentar esos espacios de colaboración e intercambio de prácticas. Y ahí la buena noticia es que ya nuestra región cuenta con un gran activo
que es el ILAC, la Agenda Regional de Transformación Digital, instancia, digamos, arreglo institucional que permite convocar al más alto nivel político, pero también técnico, para trabajar en una agenda regional en materia de transformación digital. Así que un poco la invitación, Armando, es a que fortalezcamos ese espacio, a que le saquemos mayor provecho, a que busquemos precisamente articular ese ILAC con este eventual Consejo Regional de Inteligencia Artificial, porque ahí seguramente, digamos, habrá muchas oportunidades de sinergia entre las agendas que trabajemos en el ILAC con la agenda que se trabaje en ese eventual Consejo Regional. Pero lo segundo, Armando, ya se mencionaba, es fundamental para tener una buena regulación en materia de inteligencia artificial y en general en materia digital, contar con capacidades institucionales en nuestros países para, digamos, definir, diseñar, monitorear esa regulación. Y ahí también hay otra buena noticia, y es que precisamente venimos trabajando en el marco de ese proyecto de Alianza Digital Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, donde uno de los componentes apunta precisamente a fortalecer las capacidades institucionales de nuestros países en estos temas. Así que termino simplemente con una invitación, porque estamos buscando proyectos, ojalá proyectos de impacto regional que, entre otras, busquen fortalecer esas capacidades institucionales para tener una mejor regulación en estas materias. Muchas gracias. Sí, Marcos, gracias. Fantástico, y creo que es un tema, capacidades, después podemos pensar también en esa regulación, qué se puede tener. Stella, Brazil, very interesting case also on this kind of authority supervision. Now you have the law, well, the draft bill, thinking about an AI authority, perhaps having that on the telecommunications sector, the data protection authority, still considering that. What have been your main considerations there to define an authority for Brazil and for these topics and for a future law on AI? Sí, yo voy a hablar un poco de nuestro proyecto, porque la cuestión de la supervisión es una cuestión que no está muy delimitada, porque tiene un vicio de iniciativa, como si se puede propor nuevas autoridades si el proyecto saia del ejecutivo, pero se hizo en legislativo. Entonces solamente apunta como un camino para la supervisión y las reglas, pero no se pone cuál va a ser la supervisión. Pero el otro enfoque que hicimos cuando decíamos de derechos humanos, que es más allá do que como se mirar para los derechos humanos en los assessments, por ejemplo, pero la traducción de los derechos substantivos en nuevos derechos que têm efeitos tanto subjetivos como objetivos, né, relacionados ao impacto sociotécnico da tecnologia. Então, miramos como tem esta restrição de pouco sobre o enforcement e também sobre a supervisão, o órgão de supervisão. Hicimos reforço para garantizar o significado da proteção de direitos constitucionais fundamentais na criação de novos direitos, porque temos um ecossistema de proteção de direitos em ambiente digital diferente da União Europeia, que tem em GDPR, por exemplo, algumas garantias como a revisão humana, em DSA tem outras garantias em relação a decisões automatizadas com alguns dos intervenientes terceiros privados, né? Por exemplo, a proteção do livre desenvolvimento da personalidade, princípio desde o qual se deriva a liberdade cognitiva, está assegurada por los direitos associados à informação, à compreensão das decisões tomadas por los sistemas automatizados, como o direito à informação prévia sobre suas interações com os sistemas de inteligência artificial. São alguns dos direitos da proposta. Devido ao processo legal, a autonomia, surge o direito a uma explicação sobre uma decisão, recomendação ou predição realizada por sistemas de inteligência artificial. O direito de impugnar as decisões ou predições de sistemas de inteligência artificial que produzam
efeitos jurídicos ou que afetem significativamente os interesses e direito à determinação, à participação humana em las decisões relativas aos sistemas de inteligências artificiais, tendo em conta o contexto e o estado de arte de desenvolvimento tecnológico. Também do direito à igualdade e à não discriminação de nossa Constituição surge a proibição da discriminação algorítmica e o direito à correção de sesgos discriminatórios, las bias, pero diretos, indiretos, ilegais ou abusivos, incluindo o que chamamos de disparate impact, que consideramos um artefato próprio do processo tecnológico do machine learning. E por fim, o direito à inferência razonável, que cubre a proteção contra as decisões, recomendações e prognósticos baseados em inferências discriminatórias e irrazonáveis, incluindo inferências baseadas em dados inadequados, abusivos para os fins de tratamentos, se baseiam em métodos inexatos ou estatisticamente pouco confiáveis ou não consideram adequadamente a individualidade. Además, a proteção de dados e privacidade também. Também traz em projeto na categorização de risco, com a avaliação ex ante, né, sobre como os outros projetos. Obviamente, antes de ser comercializado ou utilizado cada serviço, os sistemas têm que ser submetidos a uma avaliação preliminar para classificar o nível de risco, e os riscos mais graves têm que ser assessment, como as outras coisas. Basicamente, eu penso que essa é a solução que hicimos. Y esa supervisión va a ser compleja en Brasil con todo lo que tiene, pero esperemos que seguramente tomarán estas capacidades y habrá unos proyectos ahí, unas autoridades y entidades muy involucradas. Tengo unos pocos minutos para Guido y Enzo. Quisiera tal vez, Guido, tener esa perspectiva de, ya se ha propuesto en los temas de neuroderechos, varios, protección de derechos fundamentales con las tecnologías. ¿Cómo asegurarnos que eso se dé? ¿Qué mecanismos pueden existir? Bueno, yo creo que el desafío es ese. Yo creo que nosotros, los latinoamericanos, debiéramos asociarnos y ser el primer continente que elabora una estrategia común. Porque las estrategias individuales aquí no sirven. Yo creo que tenemos UNESCO, me ha tocado trabajar con ellos, está CAF, están todos ustedes. Nosotros debiéramos ser el primer continente que elabora una visión ética. Yo creo que aquí de verdad el problema no es la tecnología, es el uso, es la falta de ética, y lo más peligroso cuando hay una tecnología tan poderosa es que no esté acompañado de una visión ética, de responsabilidad. Somos como un adolescente con una ojiva nuclear en la mano. Entonces tenemos que tener cuidado, y ahí yo creo que tenemos un desafío. Chile puede aportar una experiencia que fue la ley de neuroderecho, que es lo que hace. Reafirma la idea de poner como principio fundamental la privacidad, es decir, que no me saquen los neurodatos sin que yo no quiera. Esto está escuchándome en estos momentos. El tema de la autonomía, que no me pongan neurodatos en mi cerebro que yo no quiero, como Cambridge Analytica, como todo el bombardeo que tiene nuestro cerebro todo el día, porque es la disputa por la atención, la captura de la atención. En tercer lugar, es terminar con todos los egos, adicciones, promoción de la falsedad, de lo polar, de lo extremo. Tenemos que modificar, personalización. Los algoritmos están diseñados para eso. Tenemos que involucrar temas de acceso equitativo. Hoy día ya se puede aumentar las capacidades intelectuales. Van a ser para todos, van a ser para algunos. Si hay alguien que tiene 100 puntos más de CI, el hijo que no lo tenga o la hija va a ser un discapacitado. Bueno, son temas éticos los grandes desafíos. Y yo creo que de verdad aquí está en cuestión el humano. Es cuánto vamos a externalizar de nuestras competencias, de nuestras capacidades a la máquina. Y tenemos un tema gigantesco con la educación. La educación hoy día no compite por la atención. Como el cerebro está bombardeado por todas las plataformas, antes la educación era monopólica respecto a la atención, hoy día no compite. Y eso está generando gigantescos problemas. El promedio de pantalla hoy día son más de 6 horas.
en nuestros jóvenes y en muchos de los que están acá. Eso le roba tiempo a la interacción humana, le roba tiempo al pensamiento profundo. Aquí también hay una crisis del pensamiento. Esto no genera pensamiento profundo. No podemos abandonar la lectura, porque sin lectura no va a haber pensamiento crítico. Y tenemos que combinar el pensamiento crítico con el pensamiento digital. Porque el pensamiento digital solo es una externalización, la manera de convivir con el pensamiento digital, así que hay que hacer una vía alfabetización. O sea, son temas que tienen una importancia gigantesca. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es también, yo soy médico, los médicos, esta es una idea que tenemos con Rafael Yuste, tenemos que hacer un juramento hipocrático. Todos los que trabajan con inteligencia artificial debieran hacer un juramento hipocrático de respetar estos principios y avanzar. Pero creo que lo más importante es que Latinoamérica, Iberoamérica a lo mejor, nos asociemos y emprendamos una misión que es urgente, que es pro humanidad, que es pro democracia, que es pro humano, que yo creo que es esencial y creo que aquí están las bases seguramente para poder avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Guido. Pues sí, en eso estamos, en estos días de discusión. Enzo, te pido en 3 minutos, muchas gracias, que nos puedas, lo vives todo el tiempo, la supervisión en Europa. ¿Qué lecciones crees que puede haber para los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe? Bueno, no, sin quererme repetir mucho sobre lo que ya anticipamos y como, sobre todo muchos de los otros componentes de este panel hicieron, hay varios niveles de visión. La primera visión es una visión, diría, generalista, que muy poco tiene que ver con la implementación de IA en general, pero es la burbuja digital, o el compás digital, ¿no? Tenemos al 2030 un plan estratégico donde el 80% de la población tiene que tener una educación de base sobre lo que es la digitalización. Y esto es fundamental para tener una plataforma, o sea, de entender qué son los algoritmos, como veníamos diciendo. También tenemos que tener empresas que entiendan que poner en marcha uso de inteligencia artificial es necesario para poder competir en el mundo. Y esto es llegar al 2030 con el 75% de las PMIs, que son las más arriesgadas, porque estamos hablando de empresas, en la mayoría de los casos familiares, que ponen este desafío. Después tenemos que tener infraestructura. El hecho de tener una sólida infraestructura y plataformas habilitantes para poder utilizar inteligencia artificial, tener plazos de seguridad y plazos de abertura de datos, pero datos que también tengan estandarizaciones necesarias y suficientes para poner en marcha esto. Y después, digamos, yendo un poco más en lo práctico dentro de la inteligencia artificial, bueno, el AI Act todavía no es realidad, pero sí hay ya anticipaciones. España anunció la creación de una agencia autónoma, independiente y con poderes especiales para supervisar el uso de inteligencia artificial. Y esto es fundamental para tener una autoridad necesaria para hacerlo. Y después hay una reflexión, digamos, ya filosófica que hay que poner en marcha. Antes del advento de ChatGPT o de los agentes conversacionales, nosotros teníamos y estábamos apuntando mucho a tener inteligencia artificial como solución que pudiese ponerse en el mercado teniendo el 94-95% de tasa de acierto. Cuando llegó ChatGPT, junto con Juan Corbalán y los amigos del IA Lab, pero sostenidos por tantos del CAF, escribimos un libro en febrero que se llama ChatGPT imperfecto por diseño, ¿no? El hecho que la tasa de acierto de ChatGPT vaya muchas veces debajo del 54% y que está evolucionando en un sentido muy diverso a la evolución positiva, sino que con los prompting que tiene está evolucionando en una fase de descendencia de la capacidad de respuesta. Y sobre todo, antes se hablaba de la posibilidad de utilizar agentes conversacionales para hacer productos científicos.
vayan ustedes a preguntarle citaciones científicas a ChatGPT y yo me divierto un montón. O sea, no hay una que es real. Se acercan, pero no hay ninguna citación que es real. Entonces, también tener una visión hacia el uso de tecnologías de inteligencia artificial basadas en cajas negras, sobre todo si están en lo público, es un elemento esencial para ver si corresponde al uso de nuestra de nuestra visión constitucional, donde pedimos a los servidores públicos y a los servicios públicos de actuar con transparencia. Utilizar cajas negras es todo lo contrario de utilizar transparencia en nuestros procesos decisionales, sobre todo cuando se enmarcan dentro del uso para la creación de políticas públicas. Así es. Y aquí me termino. Mil gracias. Gracias a ti, Enzo, y con eso terminamos. Creo que fue un panel que aprendimos bastante, intercambiamos unas ideas muy interesantes y vemos lo complejo de esta tarea que hasta ahora empieza, que es la regulación de la IA. Muchas gracias a todos.